Okay, ya. Bueno, pues muy buenos días a todos, gracias por su presencia y les doy la bienvenida a esta segunda sesión del Seminario de Discusión Académica, Inteligencia Artificial y Problemas Sociales. En esta ocasión vamos a tomar una información un poco diversa de la primera sesión y para ello me complace presentar a la doctora Ana Sol Peña Ríos, que viene de la Universidad de Essex y de la British Telecom. Y bueno, voy a comentar un poco, una breve semblanza de ella. La doctora Ana Sol Peña Ríos se desempeña actualmente como investigadora senior en los laboratorios de investigación de la British Telecom en Reino Unido. Es doctora en Ciencias de la Computación por la Universidad de Essex, también en ese país, donde es académica visitante de la Facultad de Ciencias de la Computación e Ingeniería Electrónica. Obtuvo una maestría en Ingeniería Web Avanzada en la misma universidad, en Essex, y una ingeniería en informática en el Instituto Politécnico Nacional. El trabajo de investigación de Ana Sol contribuyó al portafolio de la British Telecom, o BT, al que se le otorgó el Premio a la Innovación Empresarial de Telecomunicaciones Globales en 2017 y un premio como organización sobresaliente por parte de la IEEE, esta asociación de estándares y de ingenieros muy reconocida a nivel internacional, en 2017. Además, su proyecto obtuvo mención honorífica en los premios IET a la Innovación 2018. La Oficina de Investigación y Vinculación Académica de la Universidad de Essex le otorgó además el premio al Mejor Asociado en un proyecto de transferencia de conocimiento en 2016 y fue finalista en los premios a la excelencia para mujeres en computación en 2018. La doctora Peña Ríos es miembro senior de la IEEE, miembro de la BCS y la ACM, editor asociado de la Endorsed Transaction on E-Learning, esta revista, y miembro del Consejo Directivo de la Red de Investigación en Aprendizaje Inmersivo, por sus siglas en inglés ILRN. Sus otras contribuciones profesionales incluyen trabajo editorial, publicaciones académicas, patentes, además de servir como presidenta y coorganizadora de numerosas conferencias académicas. Cuenta con 15 años de experiencia profesional en instituciones financieras, empresas minoristas y de telecomunicaciones, trabajando en estrecha colaboración con equipos multidisciplinarios internacionales. Bueno, sin más, quisiera darle la palabra a la maestra Lucila Mercado para introducir el tema y posteriormente comenzamos con la ponencia de la doctora Ana Sol. Pues muchísimas gracias, agradeciendo de antemano la presentación de la doctora Peña. Muchísimas gracias, bienvenida. Y bueno, pues yo quisiera tomar 5 minutos, simplemente algo muy breve, solo para comentarles un poco acerca de la relevancia que tiene el desarrollo de este tipo de eventos para nosotros. Como ustedes ya saben, estos eventos tienen la condición de ser seminarios que son interdepartamentales. Eso de entrada nos permite justo pues seguir avanzando en esta idea de la división, de la unidad, de hablar de interdisciplina, de hablar de colaboración, de tener la posibilidad justamente de vincularnos, bueno, pues quienes nos traen conocimiento, nos traen experiencia desde otros lugares, como es el caso. Pero también quisiera contarles un poco y brevemente sobre lo que en el Departamento de Teoría y Procesos del Diseño, por ejemplo, pues nosotros podemos visualizar respecto a lo que está ocurriendo en este campo que es muy interesante y del cual nos van a hablar ahora y que, bueno, pues ustedes también tienen mucha experiencia y tienen una visión muy clara sobre lo que está ocurriendo. Bueno, pues quisiera hablarles entonces de cuáles son algunos de los puntos específicos en los que desde el diseño podríamos vincularnos con el trabajo que nos va a presentar en unos momentos la doctora Peña. Y bueno, pues hablaríamos de dos condiciones que también seguramente para ustedes son muy familiares y podríamos hablar de las interfaces y del diseño de interacción, ¿no? Que son elementos en los que a partir justamente de sus características tecnológicas, pues van a funcionar también como una especie de mediador para que los usuarios, que es una preocupación muy importante
desde el punto de vista de diseño, pues tengan la posibilidad, la oportunidad de entender, de poder interpretar, de poder interactuar de manera, pues podríamos hablar de cuestiones como la eficiencia, pero también que tiene que ver con aquellos aspectos que están vinculados no solamente con el rendimiento que puede tener una persona cuando usa un objeto, usa una interfaz, y que mediante esta interfaz puede desarrollar una serie de actividades, sino también qué pasa con otras condiciones que a veces poco vemos o omitimos, ¿no? Como cuestiones emocionales, por ejemplo, que empiezan a tomar muchísima importancia en el ámbito del diseño, pero también en el ámbito de la tecnología y en el desarrollo tecnológico. Y esto para nosotros va a ser muy importante porque va a haber una disciplina que es una disciplina probablemente la disciplina que de alguna manera, por lo menos en México, en Latinoamérica, a través de México, pues ha tenido mucho impacto, y que es la ergonomía, que en realidad nos viene, como muchas otras formas de poder interpretar lo que pasa en la interacción de las personas con los objetos, pues que en este caso viene de Alemania, y cuya propuesta justamente es hablar no de la interacción que tenemos las personas con los objetos, sino de una manera mucho más amplia, en la que podemos establecer una relación que se define como relación sistémica, y que en esta relación sistémica podemos observar cuestiones como, bueno, pues del tener un usuario, que es la parte inicial de cualquier proyecto de diseño, el resolver las necesidades de estos usuarios, resolver estas necesidades utilizando además un mediador que va a ser un objeto, ¿no? Y que en teoría tendría que tener condiciones tales que permitan desarrollar cualquier actividad pues de una manera simple, de una manera fácil, de una manera satisfactoria, y considerando también de estos aspectos de rendimiento. Pero también el entorno en el que vamos a usar esos objetos sería como la última de las variables que tendríamos que considerar. Pues esa es como la perspectiva que desde el Departamento de Teoría nosotros consideramos como muy importante, y que son los focos que probablemente estableceríamos que tenemos en común justamente con esta propuesta. Y eso nos lleva entonces a hablar de algo que seguramente habrán leído, que conocen, que sus profesores les habrán mencionado, y que es esta idea del diseño centrado en el usuario, que habla no solamente de una manera de hacer, es decir, de una forma de llevar a cabo la investigación, pero que también en las últimas décadas habla de manera muy importante de los usuarios y cómo estos usuarios tienen en realidad que estar integrados a los procesos de desarrollo del diseño. Ya no únicamente es en la inspiración o el objetivo para poder satisfacer una necesidad, sino esa necesidad en efecto tiene que ser satisfecha considerando aspectos muy importantes que se refieren a qué pasa con nuestros procesos cognitivos, qué ocurre con la detonación de nuestras emociones cuando interactuamos con un objeto, qué pasa con esos objetos como elementos que socialmente nos vinculan con otros, etcétera, ¿no? Y que serían en realidad muchas más dimensiones de las que a veces solamente observamos cuando nos centramos en aspectos estrictamente funcionales. El diseño de interacciones y el diseño de interfaces que se está desarrollando actualmente exige justo esta perspectiva, que no sea un diseño que desarrolle el diseñador como si fuera para sí mismo, sino que este diseño hable de las necesidades que tiene este usuario. Entonces, en ese sentido, estamos obligados en estos términos éticos, pero también es la propuesta filosófica de todos los planteamientos que hablan de esta idea del diseño centrado en el usuario, de qué manera llevamos a cabo, pero también de qué manera integramos a los usuarios en los procesos de desarrollo. Va a haber dos etapas fundamentales. Cuando queremos delimitar nuestros problemas y queremos saber qué problemáticas en realidad vamos a resolver para los usuarios, pero junto con esto viene también ahora la necesidad y la posibilidad de llevar a cabo procesos de evaluación en los que garanticemos que estos procesos han sido diseñados adecuadamente y que el usuario puede realmente interactuar con estos objetos sin riesgo alguno. ¿Qué riesgos? Bueno, pues puede ser un riesgo desde perder la vida cuando es un objeto que compromete la seguridad de la persona,
puede ser algún aspecto que tenga que ver con la pérdida de dinero, cuando el objeto es tan difícil de usar que ya no estás dispuesto a seguir usándolo, o cuestiones emocionales, como les comentaba hace un rato, ¿no? ¿Qué pasa si ese objeto, cada vez que lo veo, en realidad me promueve frustración o enojo? Y eso tiene un efecto directo sobre la manera como procesamos la información. Y entonces, bueno, pues en ese sentido creo que por ahí hay puntos interesantes de contacto, y decía, bueno, parte justo de la intención de estos seminarios es poder establecer contacto y poder transmitirles a ustedes lo que los departamentos estamos haciendo, pero también cómo se enriquece a través de la mirada, pues, de los invitados que tenemos. Y bueno, pues creo que no es necesario decir más. Le doy la palabra a la doctora Peña Ríos. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí, y bueno, pues ojalá que todos disfrutemos y aprendamos muchísimo de este momento. Muchas gracias. Buenos días a todos. Primero que nada, muchas gracias por la invitación al doctor Arturo, a la maestra Lucila, por estar aquí. Como les comentaron, esta idea es tratar de encontrar sinergia entre diferentes campos de trabajo. En particular, yo me especializo en las ciencias de la computación y en las tecnologías inmersivas, lo que se llama la computación espacial. Ok, ya están las slides ahí. Y les voy a hablar en particular hoy del trabajo que hago en British Telecom en el Reino Unido. El nombre de la plática hoy es el empleado aumentado, las tecnologías inmersivas en los servicios de campo. Y para que haya un poco de contexto en la investigación que hago, les voy a presentar primero de qué se trata British Telecom. Bueno, British Telecom es el proveedor de servicios de telecomunicación más grande en el Reino Unido, tiene presencia en 180 países y provee servicios de teléfono fijo, teléfono celular, internet, banda ancha para empresas, para consumidores, y también televisión por cable. En particular, bueno, British Telecom es una empresa transnacional, tiene muchas áreas de trabajo. Yo trabajo en el área de investigación aplicada en los laboratorios de Ad Astral Park en Ipswich, Reino Unido. Y les voy a comentar un poco nada más para que haya un poco de contexto. Estos son los laboratorios de investigación más grandes que hay en Europa. Y British Telecom tiene una tradición de investigación desde que se formó como la oficina postal con Tommy Flowers, que fue uno de las personas que ayudó a desencriptar los códigos en la Segunda Guerra Mundial. Él era trabajador de la oficina postal y, bueno, ahora tiene un instituto, British Telecom tiene un instituto acerca de Tommy Flowers, en el que se trata de hacer sinergia entre las empresas y los institutos de investigación, las universidades. En los laboratorios de investigación de trabajo, bueno, hay se ha hecho 2.5 billones de libras en los últimos 5 años invertidos en investigación. Tenemos un portafolio de patentes de 5,000 patentes. La mayoría de ellas son enfocadas en la inteligencia artificial. Y bueno, generalmente Ad Astral Park es un hub de investigación. Tenemos, no nada más está British Telecom, tenemos empresas como Cisco, Intel, Huawei, Alcatel, y muchas startups que están trabajando en colaboración. Entonces este es un ambiente muy vibrante donde hay mucha sinergia. Y en particular en la investigación aplicada, que es un poco diferente a la investigación que se hace en las universidades, la investigación aplicada busca solucionar problemas que existen en el mundo real para las empresas. Entonces tenemos ciertas fases en las que la investigación aplicada se hace. La primera parte es la investigación fundamental y en esta trabajamos en colaboración con universidades. Esta es la investigación teórica, digamos. Después de esto se hacen pruebas de concepto y pruebas de laboratorio, y en este proceso es cuando se generan las patentes. Después se hacen prototipos y se hacen validaciones con un número más grande de usuarios. Y después, si esto es algo que efectivamente soluciona algún problema, alguna problemática de la empresa, se puede hacer lo que se le llama el downstream. Se
mueve a las áreas de negocio en las que se empieza a aplicar realmente de manera productiva. Y les comento esto porque lo que voy a presentar a continuación son pruebas de concepto, son cosas que están todavía en las primeras etapas de investigación. Hay mucha investigación al respecto de esto, pero aplicado en el campo de negocio de British Telecom, estamos todavía en la etapa de prueba de concepto, solamente para dar un poco de contexto, como dije antes. Los temas de investigación que tienen nuestros laboratorios de investigación aplicada son varios, pueden ser redes, el Internet de las cosas, seguridad, la experiencia del usuario es algo muy importante también. La inteligencia artificial, como les comenté, tenemos un portafolio de patentes muy grande en ese sentido. Alguna parte de esta investigación también se enfoca en la educación, en preparar a los trabajadores para las actividades que desempeñan dentro de la empresa. Y en particular, donde yo me enfoco es la transformación de la operación de la empresa. Entonces, lo que buscamos es, evaluamos las actividades que hacen los ingenieros de campo y a partir de ahí identificamos qué problemáticas tienen y cómo podríamos solucionarlas con el uso de la tecnología. Para esto, yo lo que hago muchas veces voy con los ingenieros de campo, voy en sus camionetas, coordinamos las actividades que ellos tienen que hacer, que son, por ejemplo, mantenimiento, instalación de redes. Si hay algún desperfecto, alguna emergencia, tienen que ir y arreglar lo que son los cables abajo de la tierra, los cables que están en los postes, el equipo que está generalmente en las calles que no se ve. Bueno, son todas las actividades en general que hacen los ingenieros. Y el reto que tenemos es que tenemos 18,000 ingenieros de servicio que por semana realizan 96,400 trabajos de instalación. Esto quiere decir que tenemos que coordinar las tareas que tienen que hacer, el equipo que tienen que instalar, aparte de muchos imprevistos que pues no se controlan, ¿no? Entonces, todo esto tiene que estar de una manera controlado y planeado para que pueda ejecutarse de manera efectiva. Tenemos aparte 6,000 ingenieros de infraestructura que se dedican a revisar los aproximadamente 9,000 postes de teléfono que hay en todo Reino Unido y tienen que estarlos constantemente reemplazando, tienen que estar validando que funcionen. Entonces todo esto necesita un cierto número de habilidades que tienen que tener los ingenieros. Entonces todo esto es un proceso de aprendizaje que se tiene que hacer desde la empresa. Hay varios puntos de ingreso en la empresa, pero generalmente ellos empiezan como aprendices, que es el primer paso. Después de que ingresan como aprendices, ellos, el proceso de aprendizaje es de manera como se hacía antes, tradicional. Tienen que seguir a un experto, tienen que aprender en vivo las actividades que ellos hacen y a partir de un proceso de aprendizaje de 2 años ya se pueden ellos llamar ingenieros de campo y pueden empezar a trabajar ellos solos en las actividades que se les asignen. Y uno de los problemas que tenemos al momento o que hemos localizado al momento es que, bueno, necesitamos gente con un cierto número de habilidades especializadas, necesitan estar disponibles geográficamente y algo que pasa generalmente en las empresas como British Telecom, que tiene 50 años ya funcionando, es que tenemos muchos expertos, pero muchas de estas personas ya están en la edad cerca del retiro y son personas que tienen mucho conocimiento, pero tenemos que encontrar una manera efectiva en cómo vamos a pasar ese conocimiento, que no es un conocimiento que está en libros, sino es experiencia que ellos han adquirido durante todos esos años de trabajo, cómo la vamos a pasar de su cerebro a las nuevas personas que van ingresando, a los aprendices. Ese es un problema que pasa no solamente en la empresa en la que trabajo, sino en muchas empresas. Cómo hacer un traspaso de conocimiento efectivo entre las generaciones que ya están a las nuevas generaciones. Y esto fue donde empezamos bueno, fue el punto de partida del proyecto en el que estoy. Cómo realizar todo esto, cómo
realizar el proceso de adaptación de los nuevos empleados para que puedan realizar sus tareas de manera efectiva, de la manera más rápida posible, sin tener que invertir tanto tiempo en su entrenamiento. Y como mencioné, en el área en la que trabajo tenemos mucha investigación en inteligencia artificial que se enfoca particularmente en el área de automatización y en el área de optimización de tareas, cómo se le delegan las tareas adecuadas dependiendo del nivel de conocimiento que tengan los usuarios, en este caso los ingenieros de campo, cómo, bueno, aparte de eso, en qué región geográfica están localizados, hay muchas variables. Sin embargo, todo esto son problemas que ya se han estado estudiando durante varios años. Yo lo que me enfoco actualmente es cómo usar las tecnologías inmersivas para ayudar a los ingenieros de campo a realizar sus tareas de una manera más efectiva. Y esto es la parte de la augmentation. Tenemos varios challenges aquí, que es cómo usar la tecnología que está cambiando constantemente. Estos son campos nuevos de trabajo. Toda esta tecnología, la realidad virtual, la realidad aumentada, es tecnología que está cambiando constantemente, de manera muy rápida. Entonces, ¿cómo podemos usar eso de una manera efectiva sin que nos afecte toda esta ola de cambios? Otro de los problemas, de las problemáticas que tenemos es todos estos ingenieros están constantemente en movimiento, no están basados en una oficina, sino que están generalmente moviéndose en sus camionetas para localizar los puntos donde tienen que realizar los arreglos. Entonces, ¿cómo proporcionar toda esta información en tiempo real que sea realmente información valiosa para estos ingenieros? Y precisamente porque se están moviendo constantemente tenemos muchos variables que no podemos controlar. Por ejemplo, el ambiente, las variables ambientales y inclusive el comportamiento humano. Hay momentos en que los ingenieros, y ellos tienen la libertad en nuestra empresa de decidir qué tareas van a tomar, ordenarlas en prioridades, y también las pueden ordenar dependiendo de la ruta que van a tomar ese día. Entonces, todas estas son variables que tenemos que considerar en cómo delegar la información, cómo presentar la información de manera eficiente y en tiempo real para todos estos usuarios. Y el último es cómo los usuarios van a aceptar esta nueva tecnología. Como mencioné, tenemos ingenieros que llevan trabajando más de 30 años en la empresa, y para ellos cambiar o aceptar tecnología innovadora, nueva, como es la realidad virtual, la realidad aumentada, es realmente un reto, porque muchos de ellos apenas están aprendiendo a usar o aceptando usar el celular para muchas de sus tareas. Entonces, ¿cómo podemos presentar esta nueva tecnología a todos estos usuarios que tienen esta resistencia a las nuevas tecnologías? Y bueno, en la slide que está ahí podemos ver la visión. Lo que yo hago es combinar la inteligencia artificial con el Internet de las cosas y el cómputo espacial, que es la realidad mixta, la realidad aumentada, la realidad virtual, con dispositivos prendables. Todo esto para crear lo que nosotros llamamos la automatización del futuro para la fuerza de trabajo de campo. Y bueno, he estado mencionando constantemente la realidad aumentada, la realidad virtual y el cómputo espacial. ¿Pero qué es esto? El cómputo espacial se podría definir como la nueva generación de cómputo. Nosotros partimos el inicio eran los mainframes, después empezamos con las computadoras personales, ahora estamos en el cómputo móvil. La siguiente ola de la tecnología, como se maneja, es el cómputo espacial, en el que las computadoras no están en ningún lugar, sino que están constantemente contigo. Y eso lo podemos ver con los dispositivos prendables, por ejemplo, los relojes inteligentes. Y tienen embebida inteligencia, de manera que la comunicación con estas interfaces es de una manera natural, como si estuviéramos hablando, o bueno, idealmente, como si estuviéramos hablando con otra persona. Eso, digamos, es el goal que tenemos. Todavía hay mucho camino por andar para llegar a ese punto. Y en particular en el cómputo espacial tenemos la realidad virtual, la realidad aumentada, que son tecnologías que eliminan
línea entre lo que es el mundo virtual, lo que existe dentro de las computadoras con el mundo físico. Y les voy a presentar a continuación algunos casos de uso, algunas pruebas de concepto, como les mencioné, en cómo se puede usar esto en la industria. La realidad virtual es muy conocida generalmente para los juegos de computadora, pero actualmente se está tratando de usar, bueno, los juegos de computadora es una empresa, es una industria que genera muchos millones de dólares al año. Pero lo que están haciendo los investigadores en este momento es tratar de usar estas tecnologías no solo para el entretenimiento, sino para usos diferentes en la industria y en la educación. Y es alguna de las cosas que les voy a mostrar. Y todo esto tiene un enfoque centrado en el usuario. Todo esto depende mucho de las interfaces que se diseñen para poder alcanzar una experiencia buena del usuario y que los usuarios acepten toda esta tecnología y, como les digo, en algún momento el goal sea que sea prácticamente hablar como si estuviéramos hablando con otra persona. Ese sería como el goal. Como les comenté, aún falta mucho. Pero dentro de la taxonomía del cómputo espacial tenemos la realidad, que es un extremo, y en el extremo opuesto completamente tenemos la realidad virtual, que la realidad virtual es cualquier ambiente que es completamente generado por una computadora. Y en medio tenemos la realidad aumentada, que mezcla elementos de información generada por computadora con el ambiente, con el mundo real, y la virtualidad aumentada, en la que este es un caso de uso menos común, pero en el que dentro de la computadora se meten elementos del mundo real. Por ejemplo, la virtualidad aumentada podría considerarse cuando tenemos una pantalla azul en las películas, una pantalla verde, y graban a los usuarios y los meten dentro de imágenes que han sido generadas por computadora. Eso podría ser un poco la virtualidad aumentada. Y de los otros casos les voy a hablar en las siguientes slides. Como les comenté, la realidad virtual es un mundo que está completamente generado por computadora y es tridimensional. Esto quiere decir que tiene una relación de nosotros con el espacio. Podemos movernos en el espacio como si estuviéramos en el mundo real. Y hay varios niveles, más bien diferente equipo que se ocupa para la realidad virtual. Aquí les puse algunos ejemplos. El más común es los headsets, las visores que se ponen en frente de los ojos, pero también hay otro tipo de experiencias que, por ejemplo, son las cuevas de realidad virtual, en la que todo se proyecta en las paredes y el usuario está dentro de ese mundo generado por computadora. En el caso de la realidad aumentada, el más común, el más accesible es a través del uso de celulares, en el que tenemos alguna aplicación y mediante la cámara podemos apuntar hacia algún lado y aparece información adicional que fue generada por la computadora. Generalmente esto se combina con tecnologías de tracking, que podría ser un GPS, podría ser una visión de computadora que identifica algún objeto y dependiendo de ese objeto puede traer información relevante. Puede ser códigos de barras que también involucran la visión de computadora. Y en este momento se está tratando de hacer algo que se llama, que es una combinación de cloud points, puntos de nube, usando cámaras de 3D, digamos. Se puede escanear espacios en el que se puede obtener información de la superficie donde se encuentra y a partir de ahí generar un modelo 3D de cuartos enteros o incluso de edificios. Y eso es algo de lo que les voy a mostrar. Una vez que ya se tiene un modelo 3D de algún ambiente real, se puede poner información fija en esos lugares y de esa manera cuando un usuario se va y regresa, la información permanece fija en ese lugar. Y bueno, les enseñaré en un momento las aplicaciones. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar la realidad aumentada de la realidad virtual? Y aparte de un nuevo término que ha salido, que es la realidad mixta. Bueno, la realidad aumentada se encarga de proporcionar información extra
pero está ligada al mundo real. Quiere decir que podemos ver lo que pasa en el mundo real y tener información adicional que nos podrá ayudar para algún propósito. La realidad virtual, en cambio, no podemos ver lo que pasa en el mundo físico, solamente estamos dentro de lo que pasa en el mundo generado por computadora y es completamente inmersivo. Y en la realidad mixta se usan varias tecnologías como sensores o como el cómputo, la visión por computadora para digamos, agregar un nivel más a la realidad aumentada. Esto puede ser, por ejemplo, los gemelos digitales, que es un concepto nuevo que está muy en auge actualmente, en el que un objeto físico puede ser completamente representado en el mundo virtual y mediante sensores pueden estar en comunicación. Entonces, lo que pasa en el mundo físico se informa al mundo virtual en tiempo real y eso afecta a la representación virtual. Esto, digo, son conceptos que a lo mejor no son muy comunes, sin embargo, son tecnologías que se están analizando para diferentes usos. Y algunos ejemplos de tecnologías inmersivas, bueno, el más común es los dispositivos móviles, que son los menos inmersivos porque bueno, los tenemos enfrente y no generan un mundo en el que estemos completamente dentro de ese mundo generado. Tenemos después los dispositivos que se usan en la cabeza, los head-mounted devices, que hay varios grados. Por ejemplo, para realidad aumentada hay algunos que solamente son para un ojo. Igual para realidad aumentada hay algunos que son binoculares, en el que podemos ver hologramas. Y para la realidad virtual, bueno, es completamente inmersivo, esa tecnología, son dispositivos en los que, como comenté, no se puede ver nada afuera en el mundo exterior y solamente se puede ver lo que está generado por la computadora. Y todo esto se liga, bueno, lo que les he hablado acerca del cómputo espacial es en base a las interfaces del usuario y, como comenté, tiene mucho que ver con la experiencia del usuario. Pero todo esto lleva ligado una parte de inteligencia artificial. Y el goal que les comenté, que es tratar de generar interfaces en las que la comunicación sea fluida y natural como si fuera con un humano, están ligadas a algo que se llama el cómputo cognitivo, que involucra varias tecnologías como el machine learning, soft computing, la visión de computadora, el procesamiento del lenguaje natural y, bueno, las interfaces humano-computadora. Todo esto combinado con el cómputo espacial que les presenté genera esta idea en la que tenemos interfaces. No sé si algunos de ustedes vieron películas como Her o como Ready Player One, en las que son interfaces en las que ya no necesita uno un teclado, un mouse, sino que nada más das la instrucción y todo eso pasa automáticamente. Esto es, digamos, la visión para este tipo de interfaces. Y bueno, ¿cómo usamos toda esta tecnología en la empresa en la que yo trabajo, en British Telecom? Bueno, la idea que tenemos es crear el empleado aumentado usando todas estas tecnologías. Y nos hemos enfocado en 4 áreas de trabajo en particular, que es el trabajo colaborativo en tiempo real, las herramientas para el soporte de decisiones, el entrenamiento o el aprendizaje inmersivo y el manejo del conocimiento para la transferencia de conocimiento. Y en base a esto les voy a enseñar algunos casos de uso. Como les comenté antes, el proceso de reclutamiento de nuevos empleados empieza desde que empezamos a trabajar con los aprendices. Entonces, los aprendices son gente que acaba de salir de la preparatoria y en vez de cursar una carrera de universidad, deciden enfocarse en una carrera técnica, que es las telecomunicaciones. Están en la empresa por 2 años y una vez que han cursado esos 2 años de aprendizaje real, bueno, entonces ya se pueden considerar ingenieros principiantes y a partir de ahí pueden ellos trabajar solos. Entonces todo este proceso inicia con un proceso de buscar a la gente adecuada, a la gente que esté interesada en este tipo de trabajo. Y para eso hemos estado trabajando con el Departamento de Recursos Humanos para encontrar gente que esté interesada en este tipo de trabajo.
y les voy a enseñar ahora un ejemplo de realidad virtual para eso. Después sigue el formal training, el entrenamiento formal, el work shadowing, que es en el que les digo que ellos tienen que seguir a los ingenieros en todas sus tareas, estar con ellos constantemente como aprendices, ver qué pasa, cómo se resuelven los problemas para poder estar preparados para todas estas situaciones. Y ya que pasaron esos 2 años, bueno, ya se les pueden asignar algunas tareas. La parte de encontrar, del reclutamiento, de encontrar a la gente adecuada es un punto crucial, porque si la gente tiene expectativas que no son reales a lo que van a hacer de trabajo, muchos de ellos desertan. Y tenemos, por ejemplo, registrado un 20% de las personas que reclutamos para este tipo de trabajos, a la primera semana, a las 2 semanas deciden, bueno, esto no es para mí y se van. ¿Y cuál es el problema de esto? Que las expectativas que tienen ellos del trabajo no son las que en realidad son para las tareas que tienen asignadas. Entonces es muy importante manejar todo esto de una manera que ellos entiendan qué es lo que se espera de ellos. Y para esto diseñamos este proyecto que es el VR Simulator, que es en realidad una aplicación móvil. Empieza con una sala que está hecha en pura realidad virtual, pero después pasa a diferentes salas que están hechas con realidad virtual 360. Y de hecho fue un proyecto de maestría que tuve con un estudiante de la Universidad de Essex. Diseñamos varias salas en las que los usuarios serían todas estas personas de preparatoria en las ferias de reclutamiento, cuando van a las universidades a informar de los trabajos que hay para British Telecom, usando esta app en el teléfono celular y un Google Cardboard, que es un visor de cartón, básicamente el más barato que existe. Se les presentaron varias escenas de las actividades que se realizan para este tipo de trabajo, usando videos 360. Estos no son los videos por cuestiones de confidencialidad. Les estoy presentando algunos otros videos que tenemos, que hemos grabado en los laboratorios de investigación. Pero la idea era presentarles un día en la vida de un ingeniero, para que ellos tuvieran las expectativas reales de qué es lo que hace un ingeniero y pudieran imaginarse qué es lo que se espera de ellos, porque eso es muy difícil a veces. Ellos podrán leer las descripciones de trabajo, les podrán decir qué es lo que pasa, pero la representación visual es algo que les ayuda muchísimo para poder entender qué tareas son las que se realizan y cómo van a hacerlas. Entonces tenemos varias experiencias en esta. Bueno, ellos pueden navegar entre diferentes áreas, pueden ver cómo los ingenieros trabajan, y aparte tenemos varios hotspots en los que pueden hacer clic. Bueno, pueden poner su visión ahí y sale de repente un pop-up con la información adicional, y hay información acerca de los equipos que se usan, información acerca de las tareas, o algunos comentarios que algunos empleados han hecho acerca de la tarea, si les ha parecido interesante, fácil, bueno, algún tipo de información que les pudiera ayudar. También tendríamos que considerar que esta información se presenta para personas que no son empleados todavía, entonces tenemos que considerar privacidad de la información. No se les puede presentar todo, los procesos desde A hasta B, cómo lo tienen que hacer, sino más bien una idea de qué es lo que harían en este tipo de cosas. Esto se evaluó porque aparte se le agregó una parte de inteligencia artificial, se le evaluó la parte del engagement, qué tan interesante era para estas personas este tipo de experiencias. Entonces se evaluó usando un agente de inteligencia artificial, usando lógica difusa, y se evaluó con una muestra pequeña de 14 participantes. Tuvimos algunas feedback en parte a eso. En la parte de la usabilidad, bueno, el score fue muy alto, la calificación fue muy alta. En la parte de qué tan interesante era esto para las personas, hubo alguna discrepancia en esto, y era porque después hicimos algunos focus groups con diferentes aprendices, y descubrimos que en realidad la experiencia del usuario era muy plana,
porque ellos no había nada de interacción que ellos pudieran hacer. Entonces ahora estamos trabajando en agregar un poco más de interacción social, un poco más de storytelling, agregar más experiencias guiadas, también una parte de gamificación en la que se pueda agregar esto como un aprendizaje en forma de juego, que es muchas de las cosas que hay en las aplicaciones móviles actualmente. Y bueno, esto es parte de lo que estamos haciendo para mejorar este proyecto. En el siguiente paso, en la parte de entrenamiento formal, las personas que se unen como ingenieros de campo, bueno, tienen que tomar clases, digamos, presenciales, o muchas veces también son videos, pero todo esto está basado en un enfoque tradicional, en el que es pasivo, en el que ellos nada más tienen que escuchar y no pueden hacer nada al respecto, o sea, no pueden tomar elementos físicos, trabajar con ellos y aprender de su experiencia, sino nada más tienen que escuchar, que es el entrenamiento formal generalmente que tenemos en cualquier universidad, en cualquier lugar. Entonces lo que decidimos es tomar este entrenamiento formal y agregarle un poco de interactividad para poder fomentar el aprendizaje hands-on, el aprendizaje en base a experiencias. Y generalmente, por ejemplo, estos son el tipo de material que se les presenta. Tienen que aprender acerca de, servidores, equipo de telecomunicaciones, dónde están los cables, para qué sirven, cómo se tienen que conectar. Y generalmente son puras siglas, entonces son cosas muy técnicas que hacen muchas veces muy pesado y difícil de aprender realmente. La única manera de aprender esto es haciéndolo, yendo a un equipo y empezar a conectar los cables y ver en realidad qué pasa. Pero obviamente eso no lo pueden hacer en los equipos reales porque podría causar un problema con nuestras telecomunicaciones. Entonces lo que hicimos fue una experiencia usando un headset para realidad aumentada, que es el Microsoft HoloLens. Y bueno, aquí tenemos uno de los equipos que ellos usan, de los equipos que están en la calle. Generalmente tienen que abrirlo, tienen que ver cómo está el cableado, tienen que ver si hay algún falso entre los cables, cómo se conectan. Entonces aquí lo que hicimos fue generarlo como un estilo rompecabezas en el que pueden ver todas las piezas del equipo, pueden moverlas, pueden ponerlas en su posición y reciben feedback acerca de si esto está en realidad armado de manera correcta, si hay algún problema. Y porque debido a que esto es realidad aumentada, si tienen acceso a uno de los equipos físicos, como se ve en el video que está al lado, lo pueden poner encima y ver en realidad, o sea, no nada más trabajar con el elemento virtual, sino ponerlo encima del elemento físico, en este caso de un gabinete de los que están en la calle, y pueden tocar los elementos físicos a la vez que tener la información digital y pueden identificar todas las piezas y trabajar de esta manera combinada, que sería un poco más de realidad mixta. Otro ejemplo que tenemos aquí es otro de los servidores que estamos implementando para la nueva generación de telecomunicaciones, que es el 5G. Y otro de los elementos que estamos tratando de hacer es conectando todos estos modelos virtuales en tiempo real a la información que tienen los sistemas, para que una vez que estén los ingenieros usando este tipo de dispositivos en el campo, puedan ver el dispositivo y puedan ver la información en tiempo real del estatus, cuántos puertos están libres, si tiene algún problema este servidor, y de esta manera presentarles información que sea útil para ellos y que les facilite todas sus actividades. Otra manera que estamos evaluando de cómo ayudarlos para realizar todas sus tareas de manera eficiente es el asistente virtual. Y esto se basa otra vez en el entrenamiento activo, en el aprendizaje por experiencia. En el video que tenemos ahí, hay un simulador en el que pueden ver otra vez el servidor, tienen algunas instrucciones que tienen que seguir paso a paso y tienen que completar todo esto para poder decir que ya aprendieron cómo se usa este servidor. Y esto incluye elementos de gamificación
para que no sea todo tan plano, sino para que puedan ellos aprender a la vez que sea de una manera interactiva y no sea tediosa, digámoslo así. En este proyecto estamos además agregando inteligencia artificial de manera de chatbots, así que si algún ingeniero tiene alguna pregunta, la puede hacer verbalmente, se conecta esto con el chatbot y bueno, tenemos una base de conocimiento en la que le presenta información relevante acerca de la pregunta que tuvo. Como digo, todo esto es prueba de concepto aún, entonces estamos evaluando, todavía nos falta hacer las evaluaciones de la experiencia del usuario para ver si esto en realidad es algo que les servirá a los ingenieros de campo. Y finalmente, la parte de la asignación de tareas. Y en este caso estamos usando, digamos, un poco más las tecnologías inmersivas, pero menos la realidad aumentada para la parte de la asignación de tareas. Generalmente una vez que el aprendiz ha pasado su periodo de entrenamiento y se le asigna su primera tarea, bueno, va al lugar donde tiene que arreglar el desperfecto, pero debido a que aún no tienen la experiencia, generalmente, bueno, no pueden completar la tarea y en algún momento tenemos que mandar algún ingeniero, algún segundo ingeniero con más experiencia a realizar la tarea, lo cual no es eficiente, porque ya gastamos en gasolina, hubo una emisión de CO2 mayor, que es algo que se cuida mucho en Reino Unido. Bueno, hubo una inversión de tiempo, no le estamos dando la experiencia al usuario final correspondiente, el usuario final siendo las personas que consumen nuestras telecomunicaciones. Si hay algún problema y no se los resolvemos rápido, bueno, no es en general una buena experiencia para ellos. Entonces, otra cosa que estamos evaluando es cómo usar las tecnologías inmersivas, los dispositivos prendables en particular, para ayudarlos a solucionar estas tareas. Y en este video hay un... No sé si puedo bajarle el volumen. Bueno, en este caso, un ingeniero realiza su primera tarea como ingeniero independiente, sin embargo, aún no tiene la experiencia para completar esta tarea. Y usando uno de estos dispositivos, en este caso es el Microsoft HoloLens, que es una computadora, completa que uno puede usar en su cabeza. Se puede conectar usando Skype, por ejemplo, o algún sistema de videoconferencia a alguien de manera remota que tiene más experiencia. Y como este dispositivo tiene cámaras enfrente, la persona que está remota puede ver de manera como en primera persona qué es lo que está pasando y guiar al aprendiz para completar la tarea que tenía pendiente. Entonces, de esta manera podemos agilizar las soluciones, toda la parte de los problemas que tenemos. No tenemos que mandar un segundo ingeniero, o si algún ingeniero que tiene la experiencia no está cerca de donde se realiza o donde se encuentra esta falla, bueno, no tenemos que esperar a que esta persona se desplace hasta allá, sino podemos mandar a cualquiera con esta tecnología y vincularla mediante una videoconferencia. Y otra cosa que estamos haciendo también aquí, voy a adelantarle un poquito al video, es que todos estos videos se graban y después se están analizando para clasificar el tipo de información que se está compartiendo. Entonces, si algún momento otra vez esta misma falla pasa y otra vez va alguien que no tiene la experiencia suficiente, podría ver un video de lo que ya pasó, de la conversación que ya pasó mediante los otros dos personas que, bueno, ya lo solucionaron. De esta manera, porque los recursos del experto son limitados, si tenemos un experto y trabaja 8 horas al día, bueno, a lo mejor no va a estar disponible para todos los aprendices que lo ocupen. Entonces, tal vez esta persona, en vez de llamar directamente, primero puede ver el video, y si eso no es suficiente, entonces ya puede realizar la llamada al experto. Y todos estos videos se están analizando igual con inteligencia artificial para identificar las partes donde está la información que es valiosa para nosotros, para que no tengan que, bueno, ver todo el video, porque en toda esa conversación hay mucha parte que es, plática del día a día. Solamente las partes, extrae la parte de la información que es relevante para la tarea que se le está asignada. Y de esto se han hecho pruebas de usuario, se hicieron en diciembre de 2016 y febrero de 2017, cuando salieron estos dispositivos, el Microsoft HoloLens, que está en esa imagen.
Se hizo más que nada una evaluación del usuario para ver si es algo que aceptarían y algo que ellos perciben como que les puede ayudar. El feedback fue muy positivo y en este momento estamos evaluando de qué manera se puede hacer productivo este tipo de situaciones. Debido a que el costo de los dispositivos es muy caro, bueno, no se le puede proporcionar un dispositivo de estos a cada ingeniero. Entonces se está evaluando qué tipo de tecnología adicional se podría usar para realizar este mismo escenario. Bueno, y ya para terminar, les voy a presentar otras maneras en las que estamos usando las tecnologías inmersivas. Igual para la asignación de tareas. En este caso tenemos ingenieros de campo que tienen que ir a visitar las instalaciones porque algunas veces nuestros registros no son completamente correctos. Podríamos pensar que en la calle, no sé, en la calle X tenemos 3 postes y van los cables abajo de la tierra, tenemos, no sé, 500 metros de cable o algo así. Sin embargo, muchas veces esto cambia y algunos registros no son completamente correctos. El ejemplo que tengo aquí es las constructoras de casas. Ellos diseñan la red de telecomunicaciones que va debajo de la tierra, pero no tienen la obligación de informarle a British Telecom si deciden cambiar el diseño de esa infraestructura. Entonces, al final hay una información incorrecta entre lo que tenemos y entre lo que en realidad existe en el mundo, en las calles, en el mundo físico. Entonces, otra manera de usar este tipo de tecnologías es, como pueden ver en las imágenes, con un visor de realidad aumentada podemos poner sobre el ambiente real la información que tenemos acerca de la infraestructura. En la primera imagen pueden ver el cableado que tenemos, la información sobre esa calle. En las otras imágenes pueden ver información que no es subterránea, sino información sobre equipo que tenemos sobre la calle. Y esto igual está en prueba de concepto, pero la idea es que proporcionándole estos dispositivos a los ingenieros puedan caminar en la calle y puedan ver en tiempo real toda la información que tenemos acerca de nuestra infraestructura de telecomunicaciones y de esta manera identificar dónde tienen que, por ejemplo, hacer un hoyo, si tienen que hacer una reparación subterránea o si tienen que identificar, bueno, algún poste que tienen que reparar o algún equipo de los que tenemos sobre la calle. Otro ejemplo que tengo para el uso de tecnologías inmersivas es el simulador para BIM. BIM es Building Information Modeling y este es un estándar que se está usando en la arquitectura en este momento. Generalmente los edificios, bueno, se diseñan usando software de CAD, pero BIM es el siguiente paso al software de CAD. Los modelos BIM, aparte de que son modelos 3D, tienen información embebida que es relativa al material, relativa al proceso en el que la construcción se encuentra. Bueno, tienen mucha información adicional, no nada más es el modelo 3D. Y la idea es que este tipo de archivos se puedan compartir en todos los pasos de construcción, desde el diseño, desde que el arquitecto diseña el edificio hasta que la constructora lo implementa. Y toda esta información se va recolectando en este modelo 3D. Lo que hicimos aquí fue crear un simulador para uno de estos modelos BIM, en el que usando la realidad virtual podemos ver, bueno, el edificio, el departamento en este caso, pero como tenemos todas estas capas de información, podemos removerlas y podemos ver la información que es relevante para nosotros. En este caso estamos viendo información sobre la infraestructura que está detrás de las paredes o en el techo. Estas son las tuberías de agua. Y como tenemos toda esta información embebida en los modelos, se pueden hacer búsquedas de equipo en particular o algún cable, alguna tubería en particular, y se puede localizar de esta manera. Esto es muy útil para hacer simulaciones, por ejemplo, si queremos pensar qué pasaría si todo este tipo de escenarios.
si se tiene que reemplazar esta tubería, si se tiene que cambiar esta pared, bueno, todo esto se puede diseñar aquí. Y esto es importante para nosotros, para los consumidores, por ejemplo, de negocios, en los que tenemos que instalarles el Wi-Fi dentro de las empresas. ¿Cómo se puede diseñar esto de una manera que obtenga la mayor cobertura para proporcionar el mejor servicio a los clientes? Este otro caso es usando realidad aumentada. Y este es un edificio que existe en Birmingham. Estamos trabajando con una constructora que nos proporcionó el archivo BIM y usando otra vez el dispositivo de los HoloLens podemos presentar esta información en realidad aumentada, podemos buscar el cableado, podemos buscar cierto equipo que esté dentro de este edificio. Y si estuviéramos en Birmingham, podríamos ponerlo encima del edificio. Esto quiere decir que podríamos caminar dentro del edificio, remover virtualmente una pared y ver qué hay detrás de esa pared, si es que necesitamos localizar algún tipo de infraestructura dentro del edificio. Y bueno, estos son los casos de uso. Algunos de los casos de uso, tengo más, pero bueno, estos me parecieron los más relevantes para este seminario. ¿Y cuáles son los beneficios de usar todo este tipo de tecnología de las que les hablé? Bueno, lo que nosotros buscamos es un proceso de transferencia de conocimiento más eficiente, poner todo este conocimiento al alcance de todos los ingenieros desde que inician, desde que se enrolan en la compañía, desde el inicio, reducir los costos de aprendizaje, de entrenamiento, la curva de aprendizaje que ellos tienen para que puedan ser productivos más rápido. Y ayudarles también en la toma de decisiones, cuando tienen que algo que no conocen, algo que no saben cómo arreglar, bueno, proporcionarles las herramientas para que ellos puedan identificar el problema y repararlo de manera más rápida, lo cual se traduce, bueno, en mejor calidad de servicio para nuestros usuarios. Sin embargo, todavía, como les comenté, todo esto es prueba de concepto, hay muchas cosas que tenemos que resolver aún, las limitaciones del hardware. Muchos de este hardware está diseñado para uso dentro de los edificios, no está diseñado para usarse afuera de los edificios, que es generalmente donde nuestros ingenieros de campo se desarrollan. También el diseño de este contenido tiene que ser diseñado particularmente para cada situación. Digamos que aún no hay una plataforma en la que se pueda diseñar de manera genérica, entonces se necesita un conocimiento muy especializado de videojuegos, de diseño 3D, de diseño de interfaces, de diseño para realidad virtual, realidad aumentada, que no está al alcance de todos. Entonces esto todavía es una gran barrera que existe. No hay una herramienta en la que cualquier usuario pueda, bueno, yo voy a generar mi propio contenido para poder proporcionarlo en este tipo de tecnología. Otro de los problemas que hemos identificado es la resistencia al cambio de muchos usuarios. Digo, la mayoría de ustedes que son gente joven, la realidad virtual, la realidad aumentada es algo muy llamativo, algo muy innovador que les llama la atención para probar. Pero la mayoría de nuestros ingenieros, bueno, tienen aún problemas para aceptar el uso de celulares en su trabajo. Entonces, llegar con esta nueva tecnología es un proceso de adaptación para ellos. Primero tenemos que enseñarles, tenemos que probarles que es algo que en realidad les va a ayudar, y una vez que aceptan que es algo útil, bueno, ya tienen un poco más de apertura para intentarlo, pero no es un proceso sencillo. Entonces, bueno, este es otro de los problemas. Y finalmente, y esto es un problema que no existe actualmente, pero digamos, si lo proyectamos a muchos años y la inteligencia artificial y el cómputo espacial se desarrolla, al gol que les digo que pueda hacer la comunicación de una manera natural, como con un humano, podríamos caer en una sobredependencia de la tecnología. Digo, esto es algo que todavía no existe y a lo mejor no lo podremos ver, no lo sé, pero está reflejado en muchas de las películas que les comenté, como la de Ready Player One o la de Her, en la que los usuarios dependen completamente de esta tecnología al grado de que no pueden vivir sin ella. Entonces, bueno, digamos, esto es algo que es muy futurista tal vez, pero es alguna de las cosas que tenemos que considerar. Y ya finalmente, para cerrar esta plática, algunas ideas finales. La tecnología inmersiva aún no está preparada
para los retos que se le presentan en el mundo real. Aún está en proceso de desarrollo, sin embargo hemos avanzado mucho, hemos llegado a un punto en el que bueno, ya podemos pensar en realidad cómo aplicarla para cosas que no sean nada más entretenimiento. El potencial de esta tecnología está en darles poder a los usuarios para que puedan hacer las actividades que ellos necesitan. Entonces esto está muy centrado en el diseño para el usuario. Y bueno, la combinación de lo que les comenté, el cómputo espacial y el cómputo cognitivo, la idea es llegar a un momento en que estas tecnologías le ayuden a los empleados y puedan generar esta idea del empleado aumentado. Y bueno, eso es todo. Antes que nada, bueno, nada más darle un crédito a algunas de las personas que trabajan en mi equipo, que diseñaron algunas de las experiencias que les enseñé. Bueno, aquí los tienen, son parte del equipo que trabaja conmigo. Y muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias por esta enriquecedora plática. Tenemos poco tiempo para, no sé, tal vez 3 preguntas. Si alguno de ustedes desea hacerla, bueno, pues adelante. No hay preguntas. Muchas gracias por la plática, es muy interesante. Es relevante cómo ciertos países han adoptado esta combinación entre investigación y industria, y aquí lo que me preocupa es, como decían al final, esa dependencia tecnológica, ¿no?, para solucionar los problemas, ¿no? Que no sé si en un futuro llegase a fallar la conectividad y esta tecnología, cómo los ingenieros podrán solventar los problemas y qué impacto tendría efectivamente el uso de si es favorable o si hay una especie de mecanismo híbrido de práctica y tecnología, ¿no?, práctica real. Sí. Bueno, sí, realmente en este momento no hay ninguna guía. Todo esto es tecnología muy nueva que se está apenas aplicando en diferentes campos. Y como, bueno, en cualquier tecnología, actualmente, por ejemplo, tenemos la mayoría de nosotros mucha dependencia en el internet, en el celular, y llega en algunos casos a un grado de que es una dependencia nociva. Entonces, bueno, aquí dependerá de los organismos adecuados para que puedan regular este tipo de cosas. Ahorita te puedo decir, bueno, no hay ningún lineamiento, y lo podemos ver tanto así que no hay lineamientos para el uso de móviles o la dependencia que tenemos al internet. Entonces eso es algo, como comentas, eso es algo, un problema pendiente que como sociedad tenemos que evaluar y tenemos que de alguna manera identificar cómo podemos limitar para no llegar a esos casos extremos. Pero en este momento, bueno, no hay nada. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Ana Sol, en este proceso que nos muestras, que es súper interesante, pues podríamos hablar de que indagan sobre las problemáticas que tienen los ingenieros, por ejemplo, luego, no sé, llevan a cabo un proceso de conceptualización, de desarrollo, de evaluación, etcétera, ¿no? Pero en este proceso hay muchísima diversidad de campos disciplinares que van interviniendo en todo esto y de perfiles profesionales. ¿Cómo están organizados o compuestos los equipos de desarrollo o de todo el proceso justamente en la empresa? ¿Quiénes están interviniendo? Bueno, tenemos varios niveles. Tenemos el nivel operativo, en el que en realidad, bueno, son los ingenieros de campo, las líneas de manager, los administradores, pero en la parte de investigación, la investigación que hacemos, como es investigación aplicada, los equipos son, cada quien tiene un proyecto, digamos, y sí compartimos algunas cosas, principalmente nuestro enfoque es en la realidad,
perdón, en la inteligencia artificial, que es cuando podemos hacer como más equipos interdisciplinarios, pero cada uno de los especialistas que trabajamos ahí tenemos una especialidad, entonces, digamos, no son equipos muy grandes. Cada quien tiene que enfocarse en el área en la que es especialista y de alguna manera buscar el apoyo de los demás que tienen algo relacionado que ver. Por ejemplo, en mi equipo yo soy especialista en inteligencia artificial y tecnologías inmersivas, pero tenemos, digamos, gente especialista en ciencia de datos, tenemos especialistas en solamente inteligencia artificial, en comportamiento humano también tenemos, bueno, muchas áreas de trabajo, pero digamos no somos equipos muy grandes. Sí. Solamente una muy breve. Desde tu punto de vista, ¿cuál es el papel que juegan las instituciones o que deberían jugar las instituciones para poner a disposición, por ejemplo, los estándares de construcción, los archivos de construcción? Pensemos en el caso de las universidades y pensemos en el caso de una aplicación que tiene que ver con otra área que serían las cuestiones de rescate. Poner a disposición o hacer libres o abiertos los planos o los estándares de construcción para poder tomarlos y desarrollar pues este tipo de tecnologías, insisto, no solo para esto, sino para otras áreas. Sí, definitivamente es algo que tiene que hacerse de manera conjunta. Yo hablo de mi experiencia, digamos, en Reino Unido. Por lo menos nosotros en British Telecom, en el área de investigación aplicada, tenemos mucho contacto con las universidades. Trabajamos de manera continua con más de 30 universidades solo dentro de Reino Unido. Trabajamos con universidades también en Europa. Y bueno, tenemos, por ejemplo, estudiantes de doctorado trabajando con nosotros en proyectos, estudiantes de maestría, tenemos personas que están haciendo experiencia laboral, como internships. Entonces hay mucho contacto con las instituciones académicas, las instituciones de investigación, pero también tenemos mucho soporte del gobierno. Entonces yo digo que es un trinomio en el que las empresas, el gobierno y las instituciones educativas tienen que trabajar todos juntos para, bueno, diseñar todos estos planes para poder, digamos, poner estándares, poder avanzar en todos estos tipos de tecnologías, de cómo aplicar de manera efectiva para ayudar a la sociedad todo este tipo de tecnologías, poner lineamientos, como ya se había comentado, la parte de la dependencia de la tecnología, todo esto se tiene que trabajar de manera conjunta. Y en base a mi experiencia en Reino Unido, por ejemplo, el gobierno de Reino Unido invierte muchísimo en investigación, porque uno de los goles que tienen es ser el líder en inteligencia artificial en el mundo. Entonces hay muchas oportunidades para conseguir bueno, funding para poder hacer proyectos de investigación, pero no es algo que tiene que hacerse de manera unilateral, es algo que tiene que involucrar a toda la sociedad. Bueno, pues, bueno, alguien más se animó. Ahorita es en prueba de concepto, pero la idea es que eso se va a llevar al entrenamiento. Entonces, una vez que los ingenieros se unen, en vez de que tengan que ver videos o atender a clases en las que nada más están viendo PowerPoints, bueno, puedan tener acceso a estos dispositivos y aprender como parte de su entrenamiento con todas estas experiencias inmersivas. Bueno, pues yo... otra pregunta más, ya alguien más se animó también. Entonces, lo que se esperaría sería que se aplicara, o sea, que empresas en otros ámbitos aplicaran este tipo de tecnologías, o sea, cada quien para su campo en especial, o sea, eso sería Sí, exactamente. Yo aquí nada más les presenté el trabajo que yo hago.
Sin embargo, hay muchas empresas que ya están mucho más avanzadas en este sentido. Acabo de ir a una conferencia en Dallas la semana pasada, en la que empresas como Siemens, como, bueno, la NASA lo lleva ocupando desde los 90, Boeing, Audi, muchas empresas ya lo están ocupando, las farmacéuticas incluso ya lo están ocupando como parte de su entrenamiento del día a día para todos sus empleados. Entonces, no es algo que esté muy lejos, en realidad. Es algo que ya se está usando. Por ejemplo, para Huawei, tienen una experiencia en China en la que los ingenieros que ellos tienen para telecomunicaciones aprenden a través de un videojuego. Entonces el escenario es que unos extraterrestres destruyeron el planeta y ellos tienen que salvarlo reconstruyendo las telecomunicaciones. Entonces van superando nivel tras nivel en el que van, bueno, conectando todas las torres de telecomunicaciones, los servidores, todo, y al final, como tuvieron que hacerlo de manera virtual, llegan a un nivel en el que ya pueden intentarlo en el mundo real, porque ya lo aprendieron de una manera más interactiva. Y esto es algo que se usa en China, en donde, bueno, la cultura de videojuegos es muy grande. Pero son cosas que, como dices, cada empresa tiene que enfocarse a generar su propio contenido, que es uno de los problemas que comenté. No hay una manera fácil de hacer el contenido y se tiene que aplicar a diferentes campos de trabajo. Muy bien, pues le agradecemos nuevamente a la doctora y gracias a ustedes por su presencia y pues nos vemos la próxima sesión del seminario. Muchas gracias a todos. Gracias.